Hay sustos y sustos, pero un susto con la Guardia Civil Mexicana el Día de Muertos de camino a un cementerio en medio de una carretera solitaria es, literalmente, un susto de muerte. ¿Dónde es usted? ¿De España? ¿Te perdiste o qué? No, estaba comprobando la presión del neumático. ¿Pero va solo? Sí, voy solo. Me han dicho que es seguro esto, ¿no? ¿A dónde vas? A Cuayo, a lo de cementerio de Chalco. ¿Pero vienes solo tú? Sí, Cuayo. ¿Y quién te mandó por esta ruta? el mapa. ¿Tú vienes siguiendo el mapa? Sí. Sean bienvenidos al episodio en el que me la jugué todo al rojo para vivir una experiencia inevitablemente inolvidable. Es que está solo. ¿Estás solo? Está muy solo el camino. Ay, pues si me quieren acompañar. Hoy es Día de Muertos en México. ¡Qué maravilla! ¿Están haciendo un recorrido por aquí o...? Sí, estamos bailando por las casas. ¿Qué te pareces a mí? Tenemos cierto parecido, ¿eh? Sí, estás igual de güero que yo. Ahí está mi tío, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Maravilloso! ¿Qué significa el Día de Muertos para ustedes? Le estamos ofrendando a los difuntitos que vienen ellos cada año en las fechas importantes del día 31 al 2 de noviembre. Ajá. Vienen y nosotros le ofrendamos que es tamales, cerveza, dulces. Todo lo que le gustaba en vida, Ándele. para que no le falte en el más allá. Si te gusta la cerveza, ahorita puedes ofrendarnos a nosotros cerveza. Te vas a ir contento y nosotros también. Igual me salgo de una curva. No, te vas a ir bien. Me ha gustado mucho verles aquí. Ah, qué bueno. Un placer. Yo creo que me voy a enamorar del Día de Muertos de México, ¿eh? Te vas más enamorado de mí, mano. Igual tienes que estar un poco más hermoso, ¿eh? Mejor salúdame. Gracias. Te doy la bendición. Que te vaya bien. 31 de octubre en México comienza la fiesta más emblemática de México, el Día de Muertos. Pero hay que hacer una distinción. En el mundo normalmente el 31 de octubre se celebra Halloween, que proviene de All Hallows Eve, una costumbre de Inglaterra de la Edad Media. Sin embargo, en México lo que se celebra es el Día de Muertos, algo parecido pero muy diferente. El Día de Muertos es tan especial y particular porque deriva del sincretismo entre las conmemoraciones indígenas de los pueblos originarios, mixtecos, mexicas y tantos otros, con la tradición católica derivada de la colonización. Los rituales indígenas se mezclan con los católicos, generando así una celebración única en el mundo, la cual tenía muchísimas ganas de conocer. Y el otro día, estando en Xilitla, me dijeron que hay una zona poco conocida donde es absolutamente auténtico, y viendo el camino que me está llevando al sitio tiene toda la pinta de que lo va a ser. El campamento base que escogí para pasar tan señaladas fechas sería San Martín Chalchicuautla, el cual era el lugar con alojamiento más cercano al verdadero sitio en el que quería vivir una noche muy peculiar. ¿Qué lo hace tan peculiar? Pues que es una celebración por todo lo alto, es desde la alegría, es desde la satisfacción de haber podido compartir con la persona. Por eso a las tumbas le llevan todo aquello que le gustaba, que si tamales, que si tequila, cerveza, algún purito, en fin, lo que le gustase a la persona en vida, eso le llevan. Y por supuesto flores, cantos, alegría de todo tipo. Entonces me comuniqué por teléfono con uno de los dos únicos alojamientos que vi que había en Google en el pueblo de San Martín. Ambos estaban llenos, pero la persona que me agarró el teléfono me cayó muy bien y se llama la Juani. Entonces le dije: Juani, ¿no me podréis hacer un hueco ahí en vuestra casa, donde sea? Si yo no ocupo mucho, yo no hago ruido. Por favor, es que necesito un sitio, necesito que sea en vuestro pueblo donde haga noche. Y me dijo: Agustín, de puertas para adentro, todo es cama. Te pones en el sofá, te tiramos un colchón, vente, eres bienvenido. Eso sin conocerme de nada, ¿eh? Y tengo muchísimas ganas de que esto empiece porque me lo voy a pasar de lo lindo. Me huele en el hocico y tengo el hocico entrenado. No me cabe ninguna duda de que no me voy a olvidar de estos días. ¡Vamos allá! Bienvenidos a San Martín Chalchicuautla. A ver si encontramos a la Juani.
que me salgo. Aviso de que la Juani tiene pinta de ser bastante personaje. Es la maestra del pueblo. Además, ella, súper simpática, me ha dicho: te voy a llevar a conocer al hombre que hace las máscaras. También vamos a ir a conocer a la persona que destila el alcohol que hacemos aquí. Vamos, que me tiene montado el plan de producción. La Juani. A ver, la Juani. ¿Dónde estará la Juani? Hola, buenas. Una pregunta. ¿La Juani vive por aquí? Sí, ¿Es por acá la casa? allí enfrente donde están construyendo, Ajá. allí está el marido. Vale, muchas gracias, señor. Y feliz Día de Muertos. Hasta luego. Juani, Juani, Juani. ¿Dónde estás? Juani es por aquí. ¿No sabéis quién es Juani? ¿Sabéis dónde está Juani? ¿Esta casa de acá? Sí, de hecho sí me estaba platicando ahorita mi tío que venía. Ya se ha corrido la voz. Sí. Me meto ahí entonces, ¿no? Sí, tiene la cochera. Vale, gracias. Pues creo que es aquí. ¿Eh? ¡Ah, la siguiente! Perdón. Aquí ha de ser. ¿Hola? Sin noticias de Juani. ¿Hola? Es que ni nadie, ¿no? ¿Qué? Bueno. ¿Hola, Juani? Hola, hola. ¿Qué tal? Estoy en tu casa. Pues pásale para invitarte un tamalito. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, Juani. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Pásale, pásale. Víctor Chávez para servirte. Un placer, Agustín Hostos, para servirle también. Esto es un tamal gigante, ¿no? Se llama tapataeste. Es que se acostumbra, las primeras personas que vengan a tu casa son las ánimas que llegan. Entonces tú vas a representar un alma y te vas a comer la ofrenda. De alguna manera estoy representando a alguien. Ajá. Qué honor. Con mucho gusto me como el tamal. A ver, que tiene una pinta. No puedo dar las gracias. No. En Día de Muertos no se da las gracias. No. Pues bendita ofrenda. Ya no más, ya te No, parece. ya. Que en vez de parte de un ánima, igual vengo de parte de 3 o 4. Bueno, pues esto es San Martín. Estoy detrás del carro de Víctor y Juani y me están llevando a la casa del hermano de Víctor, que por lo visto es el mascarero, el que talla las máscaras. Aquí todo el mundo tiene que bailar con una máscara, por lo tanto me imagino que el mascarero tiene trabajo. Esta flor se llama campasúchil y se usa para marcar el camino que han de seguir las ánimas para llegar al hogar de sus familias. ¿Para qué son las máscaras? Es para bailar en chantolo. Más que nada son representaciones de nuestros antepasados. Por eso se le llama chantolo, Día de Muertos. Aquí está mi mamá, mi papá, nuestros abuelitos. Y todo lo que ven aquí son ofrendas que a ellos les gustaba consumir. Y por eso ven por ahí agua, cerveza, fruta, pan, tamales, café. A veces pensamos, ¿cómo van a venir? Sí, sí vienen. Sí vienen porque me consta que vienen. Y porque yo he visto, o sea, no me lo han contado, yo he visto. Yo una vez vi a mi papá. No hay que asustarse. Y no hay que asustarse porque es familia. Que si ha sido familia problemática, a lo mejor sí que vienen asustados. Nos pegan un susto. Este es jobo, es vino, es curado, le llaman, haz de cuenta, es la fruta, le echamos aguardiente, pero del bueno. Se deja unos meses y ya se puede consumir, ¿verdad? Con confianza, con confianza. Dele de pan, no, pero no se va a emborrachar con uno. Acostumbrado está Uy, pero esto está riquísimo, ¿eh? rico. Está dulzón. Sí, Algún día a ustedes les gustará que también les honren. exactamente. Algún día usted estará ahí. Igualmente ahí estaremos también y vamos a venir a disfrutar también de la ofrenda. Tenemos que venir. Se puede comparar con mamá.
Mientras me deleitaba con los enmascarados bailes de San Martín, aproveché para preguntar a varias personas si era seguro viajar de noche a mi verdadero destino, un cementerio en un ejido llamado Cuayo. Todos a los que pregunté me dijeron que la zona era muy tranquila y que podía viajar sin problemas, por lo que en aras de vivir una auténtica noche de muertos, decidí hacer 40 kilómetros a oscuras, aferrándome a eso de quien no arriesga, no gana. Casi a medianoche del Día de Muertos tengo que hacer 1 hora hacia un ejido llamado Cuayo. 1 hora de ida y 1 hora de vuelta de madrugada, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Estoy un poco preocupado porque el otro día pinché la rueda delantera y lo arreglé ahí como pude. Me da cosita que se haya desinflado. Está un poco raro. El sensor de presión llevaba unos días roto y me daba la sensación de que algo andaba mal, razón por la que me paré a comprobar la llanta. Lo que no me esperaba es que justo en ese momento un coche de la Guardia Civil Estatal Mexicana viniera por el carril contrario. Hostia, la Guardia Civil, tú. Van a flipar, chaval. Buenas noches. ¿Todo bien, todo bien? Estoy yendo a Cuayo. ¿Dónde? Que estoy yendo a Cuayo, digo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde es usted? ¿De España? ¿Te perdiste o qué? No, estaba comprobando la presión del neumático. ¿Pero va solo? Sí, voy solo. Me han dicho que es seguro esto, ¿no? ¿A dónde vas? A Cuayo, a lo de cementerio de Chalco. ¿Pero vienes solo tú? Sí. Cuayo. ¿Y quién te mandó por esta ruta? El mapa. ¿Tú vienes siguiendo el mapa? Sí. La pura brecha y todo solo. No hay nada. ¿Pero de terracería? No, igual que esto. Están muchos hoyos. ¿Pero es peligroso aquí? Es que está solo. ¿Estás solo? Está muy solo el camino. Ay, pues si me quieren acompañar. Venimos de allá. ¿Pero a dónde va? ¿Su punto cuál es? Les estaba costando creerme, y con razón, cómo un extranjero iba a estar viajando en moto solo y de noche en una carretera tan secundaria como aquella. Panteón Ejidal de Chalco. Chalco. No, Es que está en Cuayo. O sea, yo me estoy quedando en San Martín. Lo que pasa es que como no había hospedaje en Cuayo, pues digo, tendré que ir de noche, porque es lo del cambio este de fiscal, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, que voy seguro, aunque yo vaya solo, el camino es seguro, ¿no? Pues es que está puro, así que puro monte, pero sí hay tramos donde sí hay poblados. Vale, pero lo que me refiero es, no hay asaltantes. Ah, no. Ah, vale. Pues nada, el peligro es que se me desinfle la rueda, que por eso me he parado. Aunque tal vez pareciera tranquilo, la verdad es que estaba asustado. Pero por suerte, al final mi historia pareció convencerles lo suficiente como para que me dejaran continuar. Deseenme suerte. Hasta luego. Madre mía, casi me cago en los pantalones. ¿A que no se ha notado? Que es que no debe ser muy normal que un extranjero haga esto de noche. Vemos que ni extranjero ni local, aquí no hay nadie. Soy el único que está en la carretera. Entonces flipan, estoy flipando yo. Es que por lo menos se supone que no hay asaltantes. Si es que mi mayor miedo es ese. Vamos a ver qué me encuentro. Es que voy súper a ciegas, jugándome la vida por algo que no sé ni lo que es. Un cementerio con velas y gente bailando y bebiendo alcohol. ¿Merece la pena morir por eso? Posiblemente no. ¿Merece la pena arriesgarse y que tal vez salga bien? Posiblemente sí. Aquí hay coches aparcados. Parece que hay movimiento humano por las inmediaciones. A ver si tenemos suerte y todavía hay un poquito de sandungueo. ¿Todavía hay aquí sandungueo? Todavía, apenas empieza ahorita a las 12, lo bueno. Me he jugado la vida para llegar aquí, Espero que merezca la pena. Vamos a ver qué nos espera por aquí. El Chantolo es la celebración variante del Día de Muertos propia de la Huasteca en México. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Es cacao hecho en casa. Estos resucitan muertos, Y hablando de muertos, el que se encarga de que estén bien es el fiscal, el cual cambia precisamente este día. Cuando fallece una persona, ellos son los encargados de darle todo el seguimiento hasta llevarlo a la tumba. El fiscal tiene una gran tradición aquí en Chalco, más de 350 años, y hoy esos nuevos fiscales van a trabajar de la mano con un servidor para darle a la ciudadanía pues la seguridad de que van a tener un panteón digno, un panteón que va a estar siempre abierto para que vengan a prevalecer las almas que vienen aquí a enterrar. La muerte no enseña el cobre,
viva el pobre que al rico con sus millones. Para nosotros es la fiesta más importante del año, más que la Navidad. Nosotros todo el año tenemos un respeto y un miedo hacia la muerte, pero en estas fechas es cuando nosotros podemos jugar con la muerte. Es algo extraordinario, la verdad. Nosotros la fiesta es que ellos bajan y vienen a convivir con nosotros. Por eso es la fiesta, porque estamos conviviendo con ellos y ellos comen lo que a ellos más les gustaba. Entonces, para nosotros, el que ellos vuelvan a estar aquí es una fiesta y por eso es de que queremos convivir con todo el mundo. Estamos aquí recordando a nuestros ancestros con las músicas tradicionales, los trovadores sobre todo, el huapango huasteco, que son 3, la quinta, la jarana y el violín. Ellos 3 componen al son de lo que uno puede deleitar. Cuando ellos en vida les gustó alguna canción, alguna trovada, y con eso los recordamos. Nosotros sabemos que ellos están en otro mundo, pero entre la música con el mundo de aquí del vivir tenemos esta conexión. Esto nos da un paradigma para ver que ellos están entre nosotros y sentir el espíritu que ellos nos llega en el corazón para decir: yo estoy vivo, no sabemos qué existe después de la vida. Ese es el único enlace que nosotros podemos tener entre lo que estamos viviendo y lo que esperamos vivir más adelante, y esperemos que en una conexión más allá de la muerte nos podemos encontrar en un mismo camino, es decir, el reencuentro entre la vida y la muerte. Arriesgué y gané. Más allá de lo que grabé, pude celebrar la vida brindando con la muerte con desconocidos, por los que no están, por los que se fueron y solo vuelven si a través del recuerdo se les invoca. Esto es esto: aperitivo, digestivo, fiestivo y emborrachivo. Otro juego para el cuerpo. Huélelo, es un aroma. Sí, los emborracha toda la Huasteca. La vida y la muerte se entrelazan de una forma inexplicable y yo llevo apenas 20 minutos y ya quiero volver el año que viene. Nihon no minna mo zehi charco ni yatte kite kudasai ne. Impresionante. Esto ha sido bestial. Qué toma de contacto con la tradición. Espero que no tenga incidentes en el camino de vuelta. Pero gracias, México. Gracias. Ahora entiendo un poquito más cómo te relacionas con los que partieron. Ahora entiendo un poquito más cómo eres, México. ¿Cómo eres? Bueno, Juanis, me ha encantado vivir el Día de Muertos por aquí. Muchísimas gracias por todo. Y nada, que quedamos pendientes para ver si vengo en otra ocasión. Que la verdad que las tradiciones sigan así de vivas y que vuestra cultura nunca perezca, sino que florezca. Esa es la idea. Nos vamos del pueblito de San Martín Chalchicuautla para dirigirnos ahora sí a la frontera. Solo hay un detalle, y es que la frontera a la que voy, que es la de Reynosa, está en el estado de Tamaulipas. Algunos de vosotros sabéis, pues es uno de los estados donde pasan cosas que no deberían ir conmigo, pero que están presentes. Ya he estado a día de hoy en muchos territorios en los que pasa esto. Se puede sentir, se puede palpar, pero lo normal es que al extranjero o al visitante que nada tiene que ver con eso, lo normal es que no le pase nada. Ha sido un honor pasar mi primer Día de Muertos en México. Espero que haya más en el futuro, pero me dirijo hacia la frontera a renovarle los papeles a Supernova, que lo necesita. Vámonos. Rehaciendo el camino están. Para inventar. Claro. ¿Cuántos kilómetros hay de terracería? Media hora. Media hora. No importa nada. Bueno, que parece que están aquí arreglando el camino. Uno se mete por zona montañosa y es inevitable que pasen estas cositas. En Europa nos hemos olvidado de eso, de la época en la que los caminos eran de tierra. Hay muy pocos, pero tuvo que haber un tiempo en el que todo estaba en construcción permanente, que es como está pues gran parte de América, África y Asia hoy día. Supongo que el atestiguar cómo se hace, te hace valorar más el cómo es en tu presente, porque sabes cómo era antiguamente.
Tanto en la antigüedad como en la actualidad, con el tiempo la vibración suele generar estragos, y aquel día se me manifestaría uno por sorpresa. Esto es muy bonito, pero según veo aquí, se me han salido los faros de tanta vibración. Joder, chaval. Es que se ha caído. Ah, que se ha partido, tú. Joder, chaval. Yo creo que es hierro, ¿no? Se ha roto, pues ha quedado colgando el cable. Se ha roto, tío. Pues no sé qué hacer. Buscar un soldador era menester, de ver qué habría de hacer ya en el próximo episodio.